Acompáñame a escuchar esta historia, si te atreves. Un par de amigos acampaban en Mammoth Cave National Park. Todo estaba en silencio, hasta que algo comenzó a rodear su tienda. No eran animales, y lo que vieron entre los árboles todavía los persigue. Bienvenidos a Creepy TV, el rincón donde las historias más oscuras cobran vida. Este canal es para los verdaderos amantes del terror, para los que disfrutan sentir ese escalofrío recorriendo la espalda, y para los que dicen que no tienen miedo hasta que apagan la luz. Así que acomódate, baja las luces y prepárate, porque esta noche no vas a dormir igual. Y asegúrate de que nadie esté detrás de ti, porque una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás. Bienvenido a Creepy TV. Algo no pertenece en el Parque Nacional Mammoth Cave. Mis amigos y yo queríamos hacer algo grande juntos antes de que cada uno siguiera su camino al final del verano. Acabábamos de graduarnos y decidimos pasar el fin de semana en el Parque Nacional Mammoth Cave. Era las 5:30 de la tarde cuando River y Henry llegaron al campamento en el viejo Pontiac plateado de Henry. Mis otros amigos, Noah y James, los recibieron con entusiasmo. ¿Ya encendiste una fogata?, preguntó River, bajando del coche con la pistola en la cadera. No, James trajo esos iniciadores de fuego de mala calidad que no funcionan, gimió Noah. River era siempre la persona más aventurera del grupo. Aunque los cuatro crecimos en la zona rural de Kentucky, River pasaba más tiempo en la naturaleza, acampando, cazando, pescando, caminando, etc. Habíamos esperado encender el fuego antes de que él llegara para que no nos diera lata. Los iniciadores funcionarán. Solo dame otro intento, insistió James. James tomó otro iniciador. Era un rollo vacío de papel higiénico relleno de pelusa de secadora. Se agachó sobre el montón de ramitas y hojas secas que habíamos acumulado y trató de encenderlo con un encendedor. No hubo suerte. ¿Cómo se te ocurrió esa idea?, le pregunté. Mi mamá dijo que sería buena idea. No sé por qué no prende. Pensé que la pelusa de la secadora se encendería al instante, respondió. Volvió a intentar encender el fuego. Cuando falló de nuevo, gruñó enojado y arrojó el iniciador al bosque. Voló unos 50 pies, chocó contra un árbol y luego cayó con un tonk en el suelo del bosque. Amigo, el Parque Nacional nos va a multar por eso, dije, dándole una palmada a James en el hombro. No lo van a encontrar, además, se descompondrá, replicó James. ¿Descomponerse?, repregunté. Lo que sea. Encogió de hombros. No sabía si la multa la recibiría el parque individualmente o si recaería sobre mí, ya que yo hice la reserva, pero no quería averiguarlo. Me adentré con cautela en el bosque, vigilando cualquier señal de hiedra venenosa. Por suerte había un pequeño sendero cerca del campamento, que supuse había sido usado por gente para ir al baño. El sendero me llevó mayormente al lugar donde había visto el iniciador. Al menos, eso era lo que creía. Cuando llegué, el sitio estaba vacío. Solo una pequeña mecha de pelusa colgaba de un arbusto. Confundido, arranqué la pelusa del arbusto y escaneé el suelo del bosque. No había nada. Miré de nuevo y, a 12 metros de distancia, mis ojos se clavaron en algo. Un ojo amarillo, como el de un águila, asomaba ligeramente entre las ramas del tronco. Parte del cuello del animal también asomaba. Estaba cubierto de plumaje blanco, o quizás pelo. Era difícil distinguir. Lo más desconcertante era su altura. Alcanzaba la primera rama del gran roble, así que debía medir al menos 6 metros. Me quedé paralizado. Un escalofrío recorrió mis venas. Mi corazón latía a 1000 por hora. La criatura solo observaba, inmóvil. Se dio cuenta de que la había visto. ¿Le importaba? ¿Qué era esa cosa? Un torrente de preguntas se disparó en mi cabeza, una tras otra, hasta que mi atención se quebró. ¡Lucas! ¡Lucas! Escuché mi nombre. Era Henry, que se acercaba crujiente entre hojas y ramitas. Rápidamente giré la cabeza para volver a mirar al ser, pero había desaparecido. ¿Lo encontraste?, preguntó Henry. No sé a dónde se fue. Mantengo la vista fija en el tronco, esperando que la criatura vuelva a asomar la cabeza. River encendió la fogata. Le tomó como 30 segundos. Dijo Henry. Henry, creo que hay algo aquí. Acabo de ver algo asomarse detrás de ese árbol. Señalé el lugar donde lo vi. La mirada de Henry siguió mi dedo, pero no vio lo mismo que yo.
Ajá, repuso escéptico. Bueno, si hay algo aquí, más seguro estaremos en el campamento. Vale. Exhalé intentando despejarme la cabeza. Mi cuerpo seguía tenso, pero logré relajarme mientras regresaba al campamento. Todos habían colocado sus sillas alrededor del fuego. Tomé la mía, la desplegué y me senté junto a Noah, sin poder evitar escanear los árboles alrededor en busca de cualquier señal de esa cosa. ¿Estás bien, hermano?, preguntó Noah. Sí, estoy bien, perdón, respondí apresuradamente. No lo está. Dijo que vio algo en el bosque. No sabía que le asustara tanto, añadió Henry. ¿Qué viste? ¿Un oso?, inquirió James. Definitivamente no. Creo que fue alguna especie de ave, dije con una voz que traía más miedo del que quería admitir. Bueno, no dejemos que unos pájaros monstruosos arruinen nuestro último verano antes de que todos vayamos a la universidad y Noah y yo al ejército, dijo River despreocupado. No sé ustedes, pero tengo hambre. Yo podría comer, intervino James. ¿A dónde vamos? Hay una zona de striptease cerca. Podríamos conseguir papas fritas y un baile, bromeó Henry, riendo. Yo voy a eso, asintió River. Mi novia no aprobaría eso y yo no quiero ocultárselo. Además, no me gusta el glitter en la comida, añadió Noah con firmeza. Es justo, dijo James. ¿Y qué tal esa pizzería? James sacó una foto del restaurante y todos asintieron. El Pontiac de Henry no tenía espacio para todos, así que en su lugar subimos al pick-up rojo que yo tenía. Nuestros vehículos tuvieron que estacionarse uno detrás del otro, así que Henry movió su coche para que yo pudiera salir. Luego volvió a aparcar de nuevo, quedando su coche al frente para cuando regresáramos. Nos excedimos en la cena esa noche. El sitio era bonito. Un pequeño restaurante local con un personal muy amable. Con la excusa de «estamos de vacaciones, vamos a darnos un gusto». Devoramos 2 pizzas grandes y 2 porciones de palitos de pan. Estaba rico, pero después me sentí como una bola de grasa asquerosa. Mientras conducíamos por el sinuoso camino de regreso al campamento, una mujer mayor con sobrepeso nos saludó y se acercó al vehículo. Detuve el coche y bajé la ventanilla. Su rostro estaba ligeramente enrojecido y carraspeó un poco al acercarse. «Hola, señora, ¿puedo ayudarla?», pregunté. Reposó un brazo carnoso sobre la puerta de mi coche, quedando mucho más cerca de lo que me habría gustado. «Necesito pedirles un favor a ustedes, chicos», dijo con una voz que delataba años de fumar. «Mi querida Mabel se nos ha escapado. Podrían estar atentos. No es típico que se aleje». Sacó el móvil y mostró una foto de un Shih Tzu con un collar rosa brillante. Moví la cabeza para que los demás pudieran ver la imagen. «Les avisaremos si la vemos. Ojalá aparezca pronto», les dije. «Oh, gracias. Mi esposo y yo nos quedamos en esa caravana de allí». Apuntó a una caravana notablemente grande que apenas cabía en el espacio de estacionamiento. «Por favor, avísenos si encuentran algo». Asentí y ella dio la vuelta para volver tambaleándose a su caravana. Subí la ventanilla y regresé a nuestro campamento. «Qué pena lo de la perra», dijo James con solemnidad. «Sí, un sitio pésimo para perder una mascota. Puede estar en cualquier parte de ahí fuera», agregó River, señalando el bosque que los rodeaba. Aparqué en nuestro espacio y apagué la camioneta. El aire acondicionado se esfumó rápidamente mientras el calor del verano volvía a invadir el habitáculo. Miramos el campamento que habíamos dejado. «¡Mierda!», exclamamos al unísono. Delante de nosotros, sobre la mesa de picnic, había 3 ardillas que habían destrozado la bolsa de malvaviscos que habíamos traído para los s'mores. Los blancos restos estaban esparcidos por el suelo, cada uno con pequeñas marcas de dientes. Salimos y las ardillas se dispersaron de inmediato, aunque una de ellas se llevó un malvavisco más como botín. Noah se acercó y recogió la bolsa rasgada. Todavía quedaba aproximadamente la mitad. «¿Podemos comerlos aún o nos dará rabia?», preguntó. «No creo que así funcione la rabia», replicó River, tomando la bolsa de sus manos. Seleccionó los malvaviscos marcados y los tiró al suelo. «Listo, ahora debería estar bien». Noah miró la bolsa mientras River se la ofrecía. «Sí, no me arriesgaré», dio la mano en gesto de rechazo. «Puto», se burló River, echando un malvavisco a la boca. Noah frunció el ceño pero no dijo nada. «¿Por qué no nos quedamos un rato alrededor del fuego?», propuse, intentando cambiar de tema. Todos estuvieron de acuerdo y nos reunimos alrededor de la hoguera.
Me senté mirando al bosque. El sol se estaba poniendo y la oscuridad empezaba a envolver los árboles. Un pensamiento inquietante, ¿qué cosas podrían estar mirando de regreso?, se coló en mi mente. Me estremecí y aparté la idea. No servía de nada preocuparse por lo que no se puede ver ni controlar. Enfócate en lo que puedes controlar, solían decirme mis padres cuando me angustiaba. Tenía que recordarlo. Charlamos un buen rato alrededor del fuego, tocando temas de mujeres, futuros, recuerdos del pasado. Nos dimos cuenta de que ese sería uno de los últimos momentos juntos. Nos conocíamos desde el jardín de infancia y habíamos visto al otro crecer. Un nudo de tristeza helada se enrolló en mi estómago. No creo que esté listo para dejarlos, dije con una voz más aguda de lo que quería. Todavía podemos estar en contacto. No será lo mismo, pero podemos seguir hablando, dijo Henry. James asintió. Ustedes pueden llamarme cuando quieran. Intentaré revisar cada semana con ustedes. Yo también, añadió Noah. No sé cuánto podré hablar cuando entre al ejército, pero intentaré contactarlos cuando pueda, dijo River, escupiendo una sin al decirlo. He sido muy afortunado de tenerlos en mi vida. Una lágrima se escapó de mi ojo, pero la sequé rápido antes de que alguien lo notara. Los voy a extrañar muchísimo. Tuvimos una gran época, exclamó James, adoptando un tono más positivo. Claro que sí, sonrió River. Ahora nos toca construir nuestras vidas. Seamos hombres de verdad, animó Henry. Así es, estuvo de acuerdo Noah. Se puso de pie, tomó 5 Mountain Dews del enfriador y nos pasó una a cada uno. «Salud por nuestro futuro», gritó levantando la botella. «Salud», respondimos al unísono. Dios, fue cursi, pero levantó nuestro ánimo y el nudo frío en mi estómago se aligeró. Ya eran alrededor de las 21:30. Me excusé para ir al baño. Pensé que era mejor hacerlo ahora que no tendría que buscarlo en medio de la noche. A lo lejos, escuché a la mujer mayor que nos había abordado antes gritar en la oscuridad, llamando a Mabel para que volviera. Su voz era ronca y débil, incluso para una fumadora. Evidentemente, la pobre mujer no había dejado de buscar a su perra desde que la habíamos visto. Camino por el sendero de tierra que lleva al baño. Está un poco fuera del camino, pero no mucho. Todavía podía ver carpas y caravanas entre los árboles. Entré al baño de hombres y sorprendentemente estaba bastante limpio. Había 2 urinarios y 3 cubículos. Elegí el cubículo más alejado de la puerta y hice lo mío. Cuando estaba a punto de abrir la puerta del cubículo, escuché un fuerte golpe contra la puerta de entrada del baño que me hizo detenerme. Escuché silencio. Salí del cubículo para ver qué había causado el ruido. Me acerqué a la puerta, puse la mano en el picaporte y otro golpe fuerte resonó contra ella. Sentí la vibración del golpe recorrer la puerta y subir por mi brazo. Solté el picaporte y retrocedí. Quien estaba del otro lado era fuerte, muy fuerte. Me pregunté cómo no sabía usar una puerta. Estaban borrachos. Los golpes solo se intensificaron. Era como si un boxeador pesado intentara golpear la puerta. El ruido se volvió rítmico, con una breve pausa de movimiento antes de cada impacto. «¿Qué quieren?», reuní el valor para preguntar al fin. «Mabel», gritó la mujer desde el otro lado, su voz quebrada por la desesperación y el cansancio. «Mabel, vuelve». Y el eco de su clamor se perdió entre los árboles del campamento. Quienquiera que estuviera afuera se volvió loco con eso. Los golpes contra la puerta se hicieron cada vez más rápidos, más duros y más fuertes que nunca. Entonces, vi la manija temblar. Se inclinó un poco hacia abajo y luego subió de golpe antes de ser sacudida violentamente. En ese momento, corrí de regreso al cubículo y me encerré. Por primera vez pensé que lo que había afuera no era quién, sino qué. La manija se agitó un par de veces más antes de que escuchara la puerta abrirse ligeramente y cerrarse de nuevo. Otro golpe retumbó contra la puerta y la manija volvió a temblar. No tardó mucho en oírse la puerta abrirse otra vez, pero esta vez no se cerró. Levanté las piernas del suelo y contuve la respiración. Sentía cada latido de mi corazón en los oídos. La puerta fue empujada con fuerza contra la pared, produciendo un fuerte clank. En vez de volver a cerrar y encajar, quedó atrapada contra algo que le impidió cerrarse. Escuché pasos delicados sobre el concreto justo fuera de la puerta. Con un crujido lento, la puerta se abrió un poco más. La criatura que había visto en el bosque volvió a mi mente.
Lo que estaba entrando al baño en ese momento no parecía humano, pero tampoco se comportaba como ningún animal que conozca. Entonces pensé en el perro desaparecido y en la posibilidad de que no se hubiera escapado. Estos pensamientos giraban en mi cabeza y hacían que mi corazón golpeara con más fuerza contra el pecho. Oí un sonido como 2 piezas de madera chocando suavemente. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué hacía allí? No lo sabía y sinceramente no me importaba. Solo quería que no me encontrara. Hubo silencio durante medio minuto. Luego, escuché algo deslizándose lentamente contra la puerta abierta. Después, la puerta se cerró de golpe. Pasaron quizá 15 minutos de silencio antes de atreverme a abrir el candado del cubículo y salir. Otros 5 minutos después, abrí la puerta que daba al exterior. Imaginé un monstruo enorme esperándome para atraparme en cuanto pusiera el pie fuera, pero eso no fue lo que sucedió. Abrí la puerta y vi inmediatamente las innumerables abolladuras que cubrían la superficie. Parecía que alguien le había dado una paliza con un martillo en un arrebato de ira. Miré la entrada del baño de mujeres. Estaba totalmente intacta. La posibilidad de que esa cosa me hubiera seguido cuando entré al baño me golpeó. Había una razón por la que el baño de las chicas permaneció sin daño. Había intentado seguirme. Estaba cazando. Me pregunté cuán cerca había llegado sin que yo lo supiera. No había rastro de lo que había atacado la puerta. Respiré hondo y sin pensarlo, corrí de vuelta al campamento. Mis piernas se sentían como goma y mi paso era el más lento que jamás había corrido. En el camino escuché a alguien gritar «Michael», otro perro desaparecido. No podía preocuparme por eso. Tenía que sacar a mis amigos y a mí de allí lo antes posible. Al regresar al campamento, noté que la Pontiac plateada ya no estaba. Dejé las llaves en el coche, así que debieron haberla movido para poder salir. Recé porque Henry y River ya se hubieran ido a casa, o al menos que sus familias los hubieran llamado de vuelta. Corrí hacia la zona del fuego donde James y Noah estaban sentados. «Ya está de vuelta», dijo James con una sonrisa burlona. «Pensábamos que habías caído», rió Noah. Ignoré sus bromas. «Chicos, tenemos que irnos ahora mismo», dije mientras empezaba a meter cosas al saco de forma desordenada. «Ey, tenemos este lugar reservado hasta el domingo por la mañana. ¿Por qué quieres irte?», protestó Noah. «No lo entienden. Hay algo aquí que nos está cazando. Intentó atacarme en el baño y probablemente se comió al perro de la señora», exclamé en pánico. Una expresión preocupada cruzó el rostro de James. «Amigo, me estás asustando. ¿Estás bien?» «Lo vi cuando agarré tu estúpido encendedor. Maldita sea. Debí haber confiado en mí mismo y haberme ido antes», balbuceé. «No podemos irnos. Henry y River siguen allí», señaló Noah. Me quedé paralizado. «¿Qué?», pregunté. «Sí, fueron a buscar el sendero cerca del centro de visitantes. Un niño está desaparecido, creo que se llama Miguel o algo», explicó James. «Michael», corrigió Noah. El terror se aferró a mi estómago y lo retorció en un nudo. Llámenlos ahora mismo. Sáquenlos de ahí», grité. Vale, dijo James, sacando el móvil. Marcó el número de Henry y el teléfono sonó y sonó y sonó. Después de cada timbrazo esperé escuchar la voz de Henry, pero no hubo respuesta. El llamado fue a buzón de voz. Intentó llamar a River. Lo mismo. «Debe ser que no tengan señal», concluyó James. Respiré hondo, intentando no entrar en pánico. Cada parte de mí quería empacar y marcharse. James y Noah podrían quedarse o irse si querían, y yo volvería a casa en un par de horas. Pero no podía dejarlos atrás. ¿Qué diría a sus padres si algo les pasara? Suspiré. «Tenemos que ir a buscarlos», dije, intentando controlarme. James y Noah dudaron, pero al fin subieron al coche y nos dirigimos al centro de visitantes. El aparcamiento estaba casi vacío, salvo por una Pontiac plateada abandonada cerca de la entrada del sendero. Salimos y nos quedamos frente al sendero. La oscuridad era tal que la entrada se veía como un abismo infernal. Encendimos nuestras linternas y, en fila única, nos adentramos en el camino. Noah fue el primero. Yo iba al final. Cada esquina del bosque parecía moverse. Las ramas se agitaban con el viento. Los arbustos temblaban.
Las ramitas crujían. Cada ruido y movimiento aumentaba mi tensión. Grandes piedras irregulares formaban una escalinata empinada que descendía a una profunda garganta. Las atravesamos con cuidado, sin torcernos los tobillos. Al fondo el sendero se ensanchó. Seguimos caminando hasta que, de repente, la temperatura del aire cayó drásticamente. Era frío y húmedo. «¿Qué es eso?», susurró James. «No lo sé», le respondí en voz baja. Noah se desvió un poco y apuntó con su linterna. «Allí», dijo, iluminando un cartel que decía «Entrada de cueva», con una flecha que indicaba un sendero estrecho que descendía aún más. El sendero principal continuaba y comenzaba a subir de nuevo por la garganta. Justo entonces, una voz surgió del camino que llevaba a la cueva. «Michael», era Henry. Estaba cerca. «¡Henry! ¡River!», gritó James. «James», respondió River. «Sí, suban aquí», añadí. Sentí un leve alivio al saber que estaban vivos. A través de los árboles vimos sus faroles acercarse. Ambos subieron el sendero y nos alcanzaron. «¿Encontraron al chico?», preguntó Noah. «No, nada todavía. Tendremos que seguir buscando», respondió Henry. «No», excliqué. River y Henry se quedaron boquiabiertos. «Hay algún tipo de monstruo aquí. Intentó atacarme mientras estaba en el baño. Supongo que se llevó al perro, y no me sorprendería que el chico también haya desaparecido. Tenemos que irnos», dije. «¿Un monstruo como la cosa que viste hoy?», preguntó Henry. «Sí, y no trates de convencerme de que estoy imaginando cosas. No puedo imaginarlo», repliqué. «Bueno, al menos me asustaste y ya quiero salir de este bosque», contestó Henry. «Volvamos por ese camino. Podemos llegar a los coches y regresar al campamento», propuso River, señalando la dirección de la que habíamos venido. Lideró el regreso y nosotros lo seguimos. Al fin llegamos a las mismas escaleras de piedra. En la cima, un hedor pútrido me golpeó la nariz. Olía a mierda de perro. No quería preguntar a nadie sobre eso. Solo quería salir. Todos estábamos acostumbrados a olores desagradables de ganado, así que nadie le dio mayor importancia. Sin embargo, al pasar la linterna por el sendero noté la fuente del olor y me detuve mientras el resto del grupo seguía adelante. Era un montón de excremento mucho más grande de lo que cualquier perro podría dejar. Lo más inquietante era el collar rosa y desgastado de perro que sobresalía del lado. «Chicos, no sé si deberíamos seguir por aquí», les llamé, pero ya estaban a unos 6 metros delante de mí. Me adelanté para ver qué pasaba. «Joder», murmuró River. Miré a mi alrededor para entender por qué se habían detenido. La escena era brutal. La sangre salpicaba el sendero delante de nosotros, aún brillante y de un rojo carmesí. Era fresca. También había órganos esparcidos. Vi un hígado, un estómago, trozos de intestinos colgando como hilos de chicle y creo un riñón. La víctima, una cierva, yacía a pocos metros frente a nosotros. La mitad delantera de su cuerpo estaba ocultada por la vegetación fuera del camino. Su abdomen estaba rasgado y completamente hueco. «¿Viste esto en tu camino hasta aquí?», la voz de Henry tembló. «No», gimió James, «está aquí, está aquí, lo sé», exclamé. El pánico se había apoderado de mí y no sabía si debía correr o encogerse en una bola y rezar para que no nos encontrara. «Cállate», silbó River. «Si hay algo aquí, todo ese ruido atraerá su atención». Moví mi linterna frenéticamente, pero no vi nada entre la oscuridad y la densa vegetación. Me quedé quieto a escuchar. No había sonido, ni pájaros, ni grillos, nada. Entonces lo vi. Delante de nosotros, en una pequeña colina a unos 15 metros del sendero, asomó su cabeza. Deslizó su largo cuello alrededor de un tronco. Sus ojos, iluminados por la linterna, estaban clavados en nosotros. Movía la cabeza de un lado a otro del árbol. Un pico largo del tamaño de un hombre sobresalía de su rostro. Tenía el mismo plumón o cabello enredado que había visto antes. Sobre sus ojos se alzaba una cresta roja y bloqueada. El hielo se clavó en mis venas. Sabía que nos mataría. La desgracia resultaba casi cómica. Estábamos en el único lugar y el único momento en que esa abominable criatura desconocida existía. «¡Mierda!», gritó James al percatarse también de la criatura. Todos apuntamos nuestras linternas al ser.
Contuvimos la respiración y no nos atrevimos a movernos. Durante mucho tiempo observamos cómo giraba la cabeza de un lado a otro del árbol. Entonces dio el primer paso hacia nosotros. Una larga y delgada pata delantera avanzó lentamente. Tenía un dedo largo que se curvó hacia atrás y quedó rígido. Incluyó su cuello, avanzando con la paciencia de un gato acechando a su presa. Finalmente emergió de su escondite. Las proporciones de su cuerpo resultaban totalmente erróneas. Una cabeza gigantesca, cuello largo, patas esbeltas con la delantera más larga que la trasera. Su pecho era estrecho y frágil. Sea lo que sea, no era de este mundo, o hacía mucho que dejara de serlo. Continuó avanzando hasta quedar a unos 6 metros de nosotros. Con horror, sus cautelosos pasos se convirtieron en una carrera grotesca. Galopó hacia nosotros, nos dispersamos. Henry y yo dimos un par de pasos atrás dentro del sendero, mientras los otros 3 corrían hacia el estacionamiento. Me giré y vi a la criatura atrapar a James por el pie con su pico. Él jadeó y cayó al camino. Intentó ponerse en pie, pero el monstruo le dio otro golpe de pico, derribándolo de espalda. Con un movimiento semejante a una piqueta, alzó la cabeza y hundió su pico puntiagudo en el abdomen de James. En un rápido tirón, arrancó una cadena de intestinos que se le quedó colgando. Sorprendentemente, James no gritó. Su rostro mostraba una terrorífica desesperación. Se gimoteó intentando alejarse del bestia. Era horrible de ver. La tragedia de un animal que intenta sobrevivir sin esperanza se desplegó ante mis ojos. Me duele admitirlo, pero en ese instante solo deseé que James muriera para que no sufriera más. La criatura devoró un trozo de intestino entero. Notó que James se arrastraba lentamente y bajó el cuello hacia él. En un abrir y cerrar de ojos, dio 2 golpes en la garganta, justo bajo la barbilla. Su cuerpo cayó. La sangre brotó de su cuello y de su boca. Sus ojos se apagaron. Supe que había muerto. El monstruo se plantó sobre mi amigo sin vida. Henry y yo habíamos dejado de correr hace mucho. ¿Cómo seguir después de lo que acabábamos de ver? La escena frente a nosotros era completamente irreal. De pronto un disparo resonó y la cosa emitió el sonido más terrible que jamás haya escuchado. Empezó bajo, como un gruñido profundo, y luego se convirtió rápidamente en un chillido agudo que atravesó los oídos. Otro disparo volvió a sonar y la criatura volvió a gritar. Se giró y galopó hacia el estacionamiento, cojeando dolorosamente. Vi a River y Noah saltar al costado del sendero para evitarla. No los miró, simplemente siguió corriendo por el camino. Henry y yo corrimos hacia ellos, pasando por el cuerpo inerte de James. Apresuradamente levantamos a Noah y a River de pie. ¡A los autos!, gritó River, pistola en mano. ¡Corre! Corriendo por el sendero, rezábamos para que la bestia no saltara de los árboles. No tardamos mucho en llegar al punto donde habíamos entrado. Nos detuvimos. La cosa estaba ya en el estacionamiento. Como si nada pudiera ser más horroroso, la vi dar un salto y lanzarse al aire. Sus extremidades delanteras se abrieron en un par de alas inmensas, las más grandes que jamás haya visto. Estimé que su envergadura alcanzaba la longitud de un autobús escolar. Se elevó, pero voló bajo. Batía las alas torpemente. Sus aleteos eran irregulares, y la criatura se estrelló contra el suelo cerca de nuestros autos con un gemido dolorido. Al ponerse en pie sobre sus delgados y huesudos patas, noté una gran mancha de sangre en su hombro. Se levantó cojeando peor que antes y se internó entre los árboles delante de nuestros vehículos, desapareciendo. Los 4 intercambiamos miradas y corrimos hacia nuestros coches. Abrí la puerta de mi camioneta y me lancé dentro, cerrándola de golpe. Noah se metió en el asiento del pasajero. Vi a River subir al lado del pasajero del Pontiac de Henry. Henry abrió la puerta del conductor, pero se detuvo. La monstruosidad había vuelto. Se plantó casi encima de él y hundió el pico. El cristal de la ventanilla del conductor se hizo añicos al atravesarlo la cabeza de la criatura. Se estremeció y sacudió la cabeza. Henry huyó de nuevo hacia la entrada del sendero. La bestia lo persiguió. Lenta y con una cojera dolorosa, aún era lo suficientemente rápida como para acercarse cada vez más a Henry. Exhalé con fuerza. No permitiría que otra persona muriera esta noche. Me giré hacia Noah. Entra al coche de Henry. ¿Qué? ¿Estás loco?
gritó él. ¡Ahora! Noah se metió a toda prisa en el coche de Henry, sin dejar de vigilar a la criatura. Cerró la puerta, puse la camioneta en reversa y apunté la parte delantera al monstruo que perseguía a Henry delante de la línea de árboles. Aceleré a fondo. El vehículo se lanzó hacia adelante, golpeó el suelo y se estrelló contra la hierba. La criatura giró la cabeza. Al ver el gran vehículo arremetiendo contra ella, abandonó a Henry y trató desesperadamente de escabullirse en la dirección opuesta. No fue lo suficientemente rápida. Giré el volante bruscamente y la atrapó. Cayó con estrépito sobre el frente de la camioneta, rompiendo el parabrisas. Luego, con un fuerte golpe, mi camioneta chocó contra el tronco sólido de un árbol. El airbag se activó y me lanzó de regreso a mi asiento. Cuando el airbag se desinfló, salí del vehículo. El pecho estaba dolorido. Mi nariz sangraba y la cabeza retumbaba como una campana. Miré el daño. La parte delantera del camión estaba totalmente destrozada, como si intentara tragar al árbol. Entre el árbol y la camioneta estaba la criatura, gravemente destrozada pero todavía moviendo lo que quedaba de sus extremidades. Un ala estaba aplastada entre el tronco y el camión. La otra quedó en ángulo, realizando movimientos bruscos. Su cuello estaba doblado y su cabeza golpeó el capó deformado. Sangre brotaba de su boca. Abría y cerraba ese pico terrible, pero no emitía sonido. Su pecho, pulmones y parte inferior estaban aplastados entre los escombros. Al ver sus ojos parpadear y sus alas heridas aletear débilmente, pensé en cómo había muerto James. Sentí una breve pizca de compasión por la cosa, pero la ahuyenté de inmediato. No me parecía correcto sentir la misma lástima por esa criatura que sentí por mi amigo. Henry, Noah y River corrieron hacia mí gritando cosas que no podía entender. Mis oídos zumbaban tanto que no escuchaba nada. Lo último que vi fueron las luces rojas y azules de los socorristas antes de caer en la oscuridad. Desperté en el hospital al día siguiente. Tenía una conmoción cerebral, la nariz rota y algunas costillas fracturadas. Dolía como el infierno, pero nada era tan grave como para poner mi vida en riesgo. Curiosamente, nadie me preguntó ni a mí ni a nadie sobre lo ocurrido esa noche. No fue hasta mucho después que descubrí el porqué. Ya tenían su versión de la historia. Las noticias reportaron los hechos como si fuera un ataque salvaje de un oso negro. Por alguna razón lo encubrieron. A los padres de James le dijeron que su hijo había sido maulado, junto con un Shih Tzu y un niño de 12 años llamado Michael. Por ahora, esa es la historia en la que van a creer. Henry, River, Noah y yo no teníamos fuerzas para contarles la verdad. Nos hubiéramos visto como locos. La tapadera no pasó desapercibida. Sin embargo, por un lado, los osos negros eran raros, sino prácticamente inexistentes, alrededor de Mammoth Cave. Y por otro, los ataques mortales de osos negros eran casi igual de desconocidos. La gente no tardó en armar teorías sobre lo que ocurrió aquella noche. Desde el pie de la cama, asesinos en serie y criaturas cavernícolas llegaron a todo menos a la verdad. Yo hice mi propia investigación. Después de una búsqueda en Google descubrí que lo que nos encontramos esa noche se llamaba Quetzalcoatlus. Es un reptil volador que se extinguió con los dinosaurios hace unos 66 millones de años. Supongo que eso necesita actualizarse a 16 de junio de 2023. Me encuentro sintiendo lástima por el monstruo de vez en cuando. Creo que debería dejar de llamarlo monstruo. Era un depredador, un animal, uno que está intentando encontrar su lugar en un mundo que lo ha olvidado hace mucho. Murió porque tuvo que hacerlo. La tierra se lo exigió. El entorno ya no estaba hecho para él. Si no hubiera sido la parte delantera de mi camión lo que lo mató, habría sido el crudo invierno del Medio Oeste, una enfermedad o el hambre. Lo que todavía no tiene sentido es cómo llegó allí. No creo que se haya abierto algún portal mágico del Cretácico tardío y que esa criatura se haya colado por él. Pienso que alguien lo fabricó y por alguna negligencia se escapó. Eso explicaría la tapadera. Alguien no quiere que la gente sepa que creó esa cosa y yo voy a descubrir quién es. No importa cuán profundo tenga que cavar.